Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa AI para Todos México, proyecto de Microsoft Philanthropy en colaboración con Compoeducación, donde el propósito principal es desarrollar habilidades de inteligencia artificial en los diferentes ámbitos sociales y laborales. En este curso, IA responsable en el laberinto legal de la creatividad y la privacidad, podrás adquirir valiosos conocimientos de cómo integrar las herramientas gratuitas de inteligencia artificial dentro de tus actividades personales y estudiantiles. Conocerás también diversas aplicaciones para medir lo que es tu desempeño y poder desarrollar contenido de una calidad tanto de manera visual como contenido didáctico. También estamos seguros de que ustedes encontrarán y se llevarán valiosos conocimientos para poder integrar algunas soluciones en tu día a día. Este webinar está a cargo de nuestra instructora Samantha Villarreal y esta capacitación se está grabando y estará disponible para efectos de repaso. Todos los participantes de este curso deberán contestar una encuesta que será publicada en el chat de preguntas destacadas. Además, estarán recibiendo un diploma y un badge con valor curricular. Es por eso que es muy importante que usted conteste su encuesta. Para poder exponer todas las dudas que tengan y vayan surgiendo durante el curso, en la parte superior derecha van a ver un icono que tiene un signo de interrogación con las letras P y R. Ahí van a poder agregar todas sus preguntas o todos sus comentarios que con gusto nosotros vamos a responder. También en el chat de preguntas destacadas estaremos compartiendo algunas recomendaciones de más eventos, ya que como les mencionamos, este programa es un programa que cuenta con 12 eventos distribuidos en una eventualidad de la mañana y otra en la tarde. Estamos seguros de que ustedes encontrarán varios contenidos de mucho valor para ustedes y sin más vamos a dar inicio a este webinar que está a cargo de Samantha. Adelante, Samantha. Hola Rebeca, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero se encuentren bastante bien y pues vamos a empezar directamente con este tema que tiene que ver con la inteligencia artificial responsable. ¿Cómo es que a través de este laberinto legal de la creatividad y la privacidad lo estamos atendiendo? ¿Cómo podemos llevar a cabo este tipo de implementaciones, cómo podemos verlo y cuáles son estos reglamentos que hay a nivel internacional para poder trabajarlo? Pues bien, vamos a ver un poquito más. Dentro de todos estos temas están inteligencia artificial y derechos de autor, quién es el autor, inteligencia artificial y privacidad de datos, un equilibrio delicado y también las estrategias para una inteligencia artificial responsable. Recuerden que vamos a tener un break de 10 minutos en la mitad de la sesión para que sea más fácil que podamos resolver algunas de las dudas que vayan saliendo, que las puede ir revisando y también si necesitan hacer alguna pausa sin mayor problema. No se desconecten en ese momento cuando haya el break, nada más es una pequeña pausa. Listo, pues vamos a empezar de este lado. ¿Qué podemos decir acerca de nuestro primer tema? Vamos a ver lo que es la parte de inteligencia artificial y los derechos de autor. ¿Quién es el autor? Y aquí vamos a hablar acerca de quiénes son los autores de lo que hay detrás de la inteligencia artificial o del uso de la misma inteligencia artificial. Incluso la parte de legislación que se está teniendo al implementarla. Entonces, y dentro de este mismo ámbito, si existen algunos riesgos para las empresas y cómo podemos minimizar el impacto. Bueno, vamos a ver primero en este puntito. Déjenme regresar acá, creo que se fue. Ahí estamos. Denme un segundito. Ese fue la diapositiva, no me. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Quién es el autor? Va- Primero, hoy en día como estamos teniendo tanto acceso a la información, y no solamente nosotros, también la inteligencia artificial, entonces no solamente vamos a encontrar contenidos generados por otras personas, sino incluso también contenidos generados por la misma inteligencia artificial.
Por ahí algunas personas dicen, no solo quiero que me ayude con temas de generar nuevo contenido, quiero que me ayude con otras actividades para tener tiempo libre, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con ese tipo de contenido que genera la inteligencia artificial? Pues bien, a lo largo de este webinar vamos a estar explorando diferentes aspectos con lo que corresponde al panorama legal y las implicaciones que hay para las organizaciones. En primer lugar, tenemos que destacar la importancia de este tema en el contexto actual, donde la inteligencia artificial está transformando rápidamente diversos sectores y esto empieza a plantear desafíos legales que nunca antes se habían visto. De ahí que por eso estén estos tres elementos. ¿Quién es el autor? Podríamos decir que es el desarrollador del mismo algoritmo de inteligencia artificial o es el usuario de la IA, es decir, quien está generando la solicitud hacia la inteligencia artificial para que genere algo, o incluso podríamos definir que la inteligencia artificial tiene la autoría. Vamos a revisar estos puntitos que son bastante interesantes. Entonces, dentro de ello, pues hay que respetar siempre, siempre lo que es la propiedad intelectual y es algo que no debe de pasar por alto cada una de las organizaciones. Entonces, vamos a ver justo esta parte de quién es el autor, pero ahora desde lo que tiene que ver con la parte que corresponde a la complejidad que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, veíamos en la diapositiva anterior el desarrollador del algoritmo. ¿Por qué? Pues porque es el que está generando este modelo de inteligencia artificial. Podríamos pensar que se quedaría ahí, ¿no? O podríamos decir, es el usuario, porque hoy en día hay cursos para generar solicitudes o prompts a la inteligencia artificial y es más. Algunas aplicaciones, como el hecho de Copilot, cuando lo estamos trabajando dentro de Word, nos está ayudando a generar nuevas solicitudes de soporte perdón, nuevas solicitudes de generación de contenido hacia la parte de inteligencia artificial. Y estas solicitudes que nosotros estamos haciendo ya no requiere que seamos expertos incluso en la generación de esta estructura, sino que nos va ayudando a cómo definir este elemento la misma inteligencia artificial. Entonces vamos a ver que empieza a ver ya un panorama mucho más complejo de lo que esperábamos inicialmente. También están los datos del entrenamiento. Ok, como usuario final, descargamos o tenemos acceso a diferentes aplicaciones de inteligencia artificial y estas aplicaciones a su vez pues nos van ayudando para las tareas diarias. Pero sabemos que toda inteligencia artificial pues lleva un beneficio también para el desarrollador o la empresa que está desarrollando esta aplicación. Cuando nos encontramos ante esquemas que tienen que ver con inteligencia artificial gratuita, sabemos que nosotros vamos a ser parte del entrenamiento que va a tener la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el cambio o intercambio de si nosotros utilizamos, manejamos la aplicación, hacemos las solicitudes y demás. ¿Qué es lo que va a ganar la empresa? Un mayor entrenamiento de la misma inteligencia artificial e ir perfeccionando su interacción con los seres humanos o con cada una de las peticiones o ir refinando la información para obtener mejores resultados también. Entonces, son diferentes aspectos que nosotros necesitamos estar identificando. Por eso es que este debate, ¿no? Entre dónde va a recaer la autoría en donde se está generando el prompt o la solicitud, en el modelo como está desarrollado la inteligencia artificial o en los datos que está alimentando la misma inteligencia artificial. Cada inteligencia artificial tiene una manera diferente de responder. Entonces, podemos solicitar elementos muy particulares, pero va a tener diferentes formas de generar el contenido. Ok, dentro de todo este apartado, también tenemos que reconocer algo. Cuando una solicitud está bien elaborada, va a requerir habilidad, creatividad y definitivamente conocimiento del área en la cual se está solicitando.
Ok, ¿cuántos de nosotros o cuántas de las personas que están reunidas aquí podría decir que ya son eh, especialistas en la generación de solicitudes con inteligencia artificial? ¿O quienes van empezando en este aspecto? O a lo mejor algunos que nunca han ingresado. Vamos a ver que ya se requieren ciertas habilidades. Por ahí las empresas incluso están dando capacitaciones completas para que se puedan mejorar estas habilidades. Entonces, ya dentro del currículum va a existir que uno sabe hacer o sabe generar solicitudes efectivas para el uso de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se va a reconocer ahí? El esfuerzo intelectual, esta parte de saber pensar y saber transmitir la idea de lo que nosotros estamos pidiendo. Desafortunadamente, en la forma en que vivimos a nivel cultural, nos desacostumbramos a pedir todas las cosas de forma ordenada, a hablar de manera correcta. Con la inteligencia artificial, nosotros nos estamos también entrenando en hacer las solicitudes de manera correcta. De repente podemos decir, necesito realizar ciertas acciones, ¿como cuáles? Pues empiezas a enumerar, ¿no? O das una idea vaga. A lo mejor si alguien sabe del contexto de lo que estás hablando, no hay ningún problema, pero hay quienes no están en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando nos dicen, eh, necesito, necesito un informe de ventas, por decir algo. Ok, ¿y el informe de ventas qué debe de incluir o a qué se refiere? Si la persona ya lleva un informe de ventas, ya trae esta experiencia, está en el mismo equipo y se le dice, necesitamos hacer el informe de ventas y ya conoce todo el marco completo, se puede hacer. Pero si es alguien ajeno al área y que son nuevos datos y demás, pues va a entregar un informe de lo que piensa que puede ser esta parte que se requiere. Por eso se requieren esas habilidades. Cuando nosotros estamos trabajando con la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Tenemos que hacer que reconozca estas solicitudes de manera efectiva. Y la inteligencia artificial, la gran ventaja es que nos da respuestas, pero estas respuestas pues van a ser basadas también en la elaboración que nosotros hayamos hecho. Entonces, la inteligencia artificial tiene ahorita una influencia muy grande en la generación de todos los contenidos que estemos haciendo. Y debemos destacar la importancia en el tema del contexto actual, de tal forma que la inteligencia artificial pues transforme los diferentes sectores donde se esté planteando. Vamos a ver algunos elementos adicionales, como cuáles. Bueno, si hay una pregunta en que se tiene que estar respondiendo ante todo esto es quién es el autor. Y para esto vamos a ver la siguiente diapositiva en donde se hace un comparativo que hace referencia a esto. Bueno, este es un video de AI acerca de un avatar que es creado por inteligencia artificial y que ofrece su perspectiva sobre el avance de las nuevas tecnologías. De hecho, aquí se menciona un concepto que se llama hipnocracia y revela que su supuesto autor, en este caso el autor se llama Yue Sun, dice que no existe. ¿Por qué? Porque en realidad es una creación de un ensayista que se llama Andrea Colamedici, con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial. ¿A qué vamos todo esto? Que es el resultado de un trabajo que está generando inteligencia artificial y que ya tiene algo mucho más complejo de lo que vemos hoy en día con la inteligencia artificial tradicional. El objetivo que tenemos aquí al ver ese video es que se muestra que el libro habla de una comunicación para influir en lo que sentimos, pensamos o creemos. Esa es la obra que se está difundiendo, ¿no? Y el concepto de autoría colaborativa nos va a permitir visualizar lo siguiente, que se explore una idea de que la creatividad puede surgir
entre el cruce de seres humanos y tecnología, a tal grado que en algunas inteligencias artificiales, como lo es Copilot, más adelante se va a tener este acceso hacia lo que conocíamos como los bots, que hoy en día son agentes, que también van a tener ciertos rasgos específicos en los cuales los podríamos poner dentro de un organigrama. Entonces, estamos viendo que ese concepto de autoría colaborativa empieza a crecer de manera contundente, pero depende de nosotros qué tanto lo estamos aceptando o asimilando dentro de la misma organización. De hecho, también ese mismo concepto de autoría colaborativa entre seres humanos y tecnología plantea una pregunta en donde dice que si importa quién o qué lo escribió, si es un contenido valioso. De esta manera, ¿qué es lo que se sugiere? Bueno, que una computadora puede ayudar a reflexionar, a emocionar o incluso a cuestionar cosas o temas específicos. Se discuten otros tópicos también dentro de este mismo video. De hecho, ustedes lo pueden buscar de manera directa en internet y pues es un video que dura más o menos bueno, por acá me voy a saltar la parte de comerciales, pero este video dura unos 20 minutos más o menos, así que lo pueden estar buscando para que lo puedan trabajar. Déjenme ver si me puedo regresar a la pantalla. Acá está. Vamos a la pantalla anterior para que lo tengan y aquí lo puedan estar visualizando. Ok, ya no me dejó dejar solamente la captura, pero este video lo pueden estar ocupando sin mayor inconveniente. Ahora, aunado a esto, pues no solamente es quién lo está haciendo, qué lo está haciendo, cómo lo estamos participando, cómo lo estamos trabajando, sino también saber la legislación que hay en torno a todo este trabajo generado a través de inteligencia artificial. Y para eso existen de manera específica algunas normativas que hay dentro de cada uno de los países. Por ejemplo, en Argentina hay una ley que es la 11.723, que habla acerca de propiedad intelectual, que es aplicable también al uso de inteligencia artificial. Luego tenemos lo que es la ley 9.610/98, la ley de derechos de autor en Brasil. En Chile tenemos otra ley que es la 17.336 sobre la propiedad intelectual. Y en México hay una ley federal de derecho de autor que también nos ayuda para poder regular todo este tema que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial y quiénes son propiedad de qué cosa. De hecho, cuando nosotros estamos trabajando a nivel educación y se empiezan a citar algunos fundamentos específicos o cómo se están generando este tipo de contenidos y nos llevan y trabajamos con la norma APA, aquí se puede estar estableciendo también algunos parámetros de cómo se debe de citar una colaboración o un contenido generado con inteligencia artificial. Entonces, vamos viendo que existen algunas pautas que nos pueden ayudar a citarla de forma directa, pero también a legislarla. Y en algunos países se pueden visualizar algunas leyes que ya existen para la parte de tecnología o para la parte de propiedad intelectual que pueden ser aplicables. En Uruguay está la ley 9.739, que es del 17 de diciembre de 1937 y que se modificó posteriormente en la ley 17.616 el 10 de enero del 2023. Aquí son algunos ejemplos. ¿Qué más tenemos? Bueno, resulta que en América Latina tal cual hay un vacío legal muy grande respecto al tema de autorías de obras creadas con inteligencia artificial. De por sí falta información en este tema. ¿Y cómo es que las organizaciones podrían estar regulándolo? Si dentro de mi país no existiera o si dentro de la región, en este caso Latinoamérica, no hay tanta información. Ah, una manera en que podemos nosotros solventar este rubro
es a través también de las leyes internacionales. Esas leyes internacionales pues son las que podrían ayudarnos un poquito más, ¿no? Sobre todo en este tema está muy avanzado el continente europeo, en donde podremos tomar un par de leyes, principalmente hay una ley de inteligencia artificial que puede ayudarnos, pero también hay algunos otros reglamentos adicionales. Lo que sí podríamos aplicar de manera directa es el uso de regulaciones internas en cada empresa. ¿Para qué? Para saber hasta dónde se va a estar utilizando la inteligencia artificial, bajo qué proceso se va a estar utilizando y cuáles serían los resultados al respecto que los podamos ir midiendo junto con el impacto. Si no hubiera algo dentro de nuestra normativa nacional, eso podríamos estar trabajando junto con ejemplos que existen a nivel internacional para ayudarnos un poquito más. Vamos a ver qué riesgos conlleva esto. Cuando nosotros no delimitamos el tema de inteligencia artificial para la generación de contenido, entonces encontraremos aquí reclamos por infracciones de derechos de autor en obras generadas. ¿Qué pasa si una persona empieza a generar cierto tipo de contenidos para una empresa? Ok, normalmente todo lo que hay en las empresas, todo lo que se llega a desarrollar ahí es para la misma empresa, pero esto debe de estar establecido también en los contratos, en las legislaciones, las normas y todo que tiene cada una de las empresas. Eso es a nivel empresarial. ¿Qué pasa cuando estos elementos no están bien regulados? Hay fugas o hay estas lagunas que pueden ocuparse. Y si se empieza a implementar lo que es la inteligencia artificial, ¿qué sucede? Pues entonces ya ahí los derechos de autor no podemos decir, la inteligencia artificial los va a reclamar, ¿no? Porque tal cual una inteligencia artificial no llega y nos reclama sus derechos de autor. Lo que sí puede ser la persona que está detrás de la misma empresa que está generando, dependiendo las normas que se hayan tenido, o la empresa que esté comprando los servicios de la misma inteligencia artificial. Pueden ser reclamos por infracción de derechos de autor también, pueden ser dificultad de proteger la misma creación de inteligencia artificial que se está teniendo. Suponiendo que entre nosotros haya una persona que se dedica a la creación de libros o de contenidos, ¿no? Que está revisando constantemente todos estos contenidos y que de repente dice, bueno, no solamente voy a generarlos con mi autoría, voy a requerir el apoyo de inteligencia artificial. Dices, bueno, ¿qué es válido? Pues es válido, ¿no? Hoy en día se está ocupando la inteligencia artificial. ¿Cómo protejo los derechos de autor de mi obra? Ok, en primera instancia, primero revisando las leyes que se encuentran a nivel nacional. Bajo ese concepto tenemos propiedad intelectual, tenemos diferentes argumentos que se pueden estar ocupando. Y también podemos identificar que la inteligencia artificial que vayamos a utilizar nos permita generar em, nos permita generar lo que ya son las regalías o nos permita el trabajo comercial con los resultados obtenidos a través de lo que es el uso de la inteligencia artificial. Suponiendo imágenes, voy a trabajar con imágenes. Ok, la inteligencia artificial que estoy ocupando me permite que estas imágenes sean para mi uso de forma directa o son generadas para la audiencia en general, para la comunidad. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con Microsoft Designer, recuerden que Designer es una aplicación de inteligencia artificial de Microsoft que se encuentra basada en un modelo que se llama DALL-E. Y aquí nos permite que con una cuenta gratuita de Hotmail o Outlook, nosotros empecemos a crear contenidos. Si pueden observar, cuando yo ingreso aquí, veo muchas imágenes. Estas imágenes también son generadas por la misma comunidad. ¿Por qué? Porque son imágenes gratuitas. Entonces, no tengo los derechos comerciales para poder vender algún tipo de contenido que utilice este tipo de imágenes. Pero, ¿qué pasa cuando yo compro una licencia
que sí me permite crear inteligencia artificial y me da los derechos de uso comercial con los resultados específicos, como cuando contrato un servicio de Copilot que tiene que ver ya con una versión de pago que está, por ejemplo, dentro de las mismas aplicaciones de Microsoft 365 y entonces los resultados pues ya son como tal de mi propia organización. En este caso, si solo hay una persona en esa organización, pues es de esa persona, pero ya tenemos un acceso diferente. Ahorita les voy a mostrar justo esta otra parte que corresponde hacia lo que es Copilot en este aspecto. Entonces, este licenciamiento de acá, podemos observar que tengo aquí Copilot. Aquí no se llama Microsoft Designer, se llama Visual Creator. Y desde aquí tengo la opción de estar generando también imágenes. Entonces, este campo de imágenes, como el que estábamos mostrando hace un momento, que corresponde a evitar esta parte de riesgos de la empresa, depende mucho también del tipo de licenciamiento que esté ocupando de inteligencia artificial para la organización. Entonces, si yo ocupo una licencia gratuita, definitivamente no voy a tener derechos comerciales sobre ese resultado. Y si yo quisiera hacerlo, estaría cayendo en infracciones, ¿no? Al respecto. O quedaría público y quedaría yo expuesto también como una persona que no está cumpliendo con esa normatividad. Para limitar esto hay que tener una regulación dentro de la misma empresa y también hay que tener una regulación de la inteligencia artificial que se está ocupando. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el ejemplo del libro, si hay alguien que se dedica a generar ese tipo de contenidos y utiliza licenciamiento pagado de inteligencia artificial, entonces es viable que se esté hablando acerca de una colaboración con inteligencia artificial, pero ahí ya se tienen los derechos de uso comercial. ¿Ok? Y ya podría haber o partir para toda esta parte de uso de qué se puede estar ocupando y qué no se podría estar ocupando. Ok, si llegan a tener alguna duda, algún ejemplo o caso, lo pueden compartir a través de preguntas y respuestas ahí en la parte superior del lado derecho y con mucho gusto vamos haciendo un espacio. Vamos al siguiente punto que tiene que ver con estrategias para una inteligencia artificial responsable. En este sentido, hay un delicado equilibrio entre lo que es la inteligencia artificial y la privacidad de los datos. La inteligencia artificial se va a alimentar de los datos, de todo lo que nosotros estemos proporcionándole. Y en muchos de estos casos pueden ser datos personales. Ya sabemos que la inteligencia artificial en las versiones gratuitas no se deben de poner datos personales, ni datos privados, ni datos confidenciales. ¿Por qué? Porque pueden quedar expuestos. Pero la inteligencia artificial que es de pago, esta tiene acceso mayormente a lo que son datos sensibles. Y preguntamos ahí, oye, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es que nosotros podamos tener esta intervención? Cuando nosotros estamos trabajando con estos datos personales, necesitamos también que la empresa que nos está proveyendo la inteligencia artificial no solamente tenga un reglamento dentro de la misma empresa o las normativas de un país, sino que tenga un compromiso y un seguimiento de las leyes internacionales de protección de datos para que minimicemos también el impacto que pueda haber en el uso de la inteligencia artificial y nosotros seguimos revisando hasta dónde permitimos el acceso y dónde no. Entonces, es importante ese puntito. Y por eso es que es fundamental que nosotros respetemos también el derecho de autor y la privacidad de las personas, para que la misma inteligencia artificial, cuando nosotros le demos estas consideraciones, esté adaptado y que nadie más pueda hacer uso o mal uso de ese tipo de información. Dentro de este punto de estrategias de inteligencia artificial, vamos a ver algunas sugerencias, vamos a hablar un poquito de la gobernanza y cómo podemos trabajar al respecto. Aquí podemos visualizar que en las sugerencias
tenemos algunos puntitos. ¿Cómo cuáles? Bueno, profundizando ya tal cual en la problemática de lo que tiene que ver la privacidad, es indispensable que cada una de las empresas comprenda el alcance total del tratamiento de los datos que va a tener la inteligencia artificial. Porque esas letras chiquitas que normalmente no leemos son las que nos van a decir si nosotros podemos ocupar esa inteligencia artificial o no. Por eso es indispensable no pasarlas por alto. No se trata solo de una recopilación inicial de toda nuestra información, sino del almacenamiento que pueda tener. Oye, ¿cuánto tiempo vas a tener almacenados mis datos? Ah, ok. Y para transferir mis datos, ¿y qué pasa a la eliminación de datos? Veamos toda esta parte como si fuera el sistema bancario, ¿no? De repente decimos, vamos a pedir una tarjeta de crédito. Ok. Y entonces te hacen la recopilación inicial de los datos. Ah, perfecto. Oye, ¿y cuánto tiempo va a estar almacenada mi información? Ah, pues mientras uses tu tarjeta de crédito y mientras estés trabajando con esto y tanto tiempo adicional. Así también tendríamos que ver el uso de nuestros datos en las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial. Oye, y si yo quiero ir al banco para que den de baja mi cuenta, ¿cuánto tiempo voy a esperar para que mi información también desaparezca? Ah, no, ¿sabes qué? Es que eso no lo vamos a eliminar, eso queda permanente por algún registro futuro que vayas a hacer o alguna referencia. Pudieran darnos esa respuesta o podemos decir, sí, mira, se va a dar de baja tu información, llenas estos formularios, das estos permisos, esto otro, y después queda eliminado por completo tu registro. Ok, así también trabaja la inteligencia artificial. Hay que ver con cada una de estas empresas cómo se va a estar tratando nuestra información y cada una de las etapas que aquí nosotros podemos estar visualizando va a tener su propio desafío y sus propios términos de privacidad. Vamos a analizarlos. La primera sugerencia tiene que ver con una debida diligencia. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, que las empresas deben actuar de esa manera al seleccionar y utilizar los datos para el mismo entrenamiento que va a tener la inteligencia artificial. Aunado a eso, deben asegurarse que los datos sean precisos, completos y obtenidos de forma legal y ética. No como cuando de repente te llega una tarjeta que nunca pediste y dices, bueno, ¿yo esto por qué lo tengo o cómo, no? Sino que tiene que ser de manera legal. Un requisito, está toda esta información, tenemos esto previo, así también tiene que ser la inteligencia artificial. ¿Qué va a implicar? Una evaluación de los riesgos potenciales asociados con el uso de los datos y tomar esas medidas para mitigarlos. El siguiente punto, la siguiente sugerencia es la transparencia. Las empresas deben de ser muy transparentes con el uso de la inteligencia artificial y cómo tratan los datos, lo que va a incluir, pues, informar a los usuarios sobre qué datos se están recopilando, cómo se utilizan, con quién se comparte y la transparencia también va a fomentar la confianza y permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre su misma privacidad. En este sentido, supongamos lo siguiente, no sé, de repente tenemos un vuelo Ciudad de México, Madrid y decimos, ah, pues mis datos están dentro de la plataforma de la aerolínea donde acabo de hacer mi reservación. ¿Qué pasaría si esos datos estuvieran expuestos dentro de unas horas en cualquier sitio de Internet? Y ahí expusieron no solamente que voy a salir de viaje, sino que también mis datos asociados, que estuvieron pidiendo de manera adicional. Ok, eso definitivamente sería muy malo en primera instancia para mi persona. Sería malo para la empresa porque hablaría de que no tiene buena seguridad, pero también se estaría hablando acerca de cómo se están tratando los datos. ¿Por qué? Porque no me están diciendo con quién los están compartiendo o si yo di ese derecho y yo no me informé. A lo mejor ellos me dijeron en el contrato y se compartirá con tal empresa a tal lugar. Y yo dije sí. Entonces tengo que identificar
cómo estoy compartiendo mi información también y qué es lo que voy a estar solicitando. Tanto las empresas que se dedican al desarrollo de inteligencia artificial tienen que generar estas notificaciones, como cada uno de nosotros como usuarios finales, tenemos que comprender el alcance que conlleva el que nosotros cedamos permisos para el uso de nuestra información. ¿Qué más hay? La parte de los contratos que deben de ser claros. En ese aspecto es esencial que se definan las responsabilidades de todas las partes involucradas en el desarrollo y uso de la misma inteligencia artificial, lo que pues va a incluir tanto a los proveedores de los datos, los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial, los usuarios finales e incluso esos mismos contratos deben de abordar temas más complejos como lo es la propiedad de los datos, los derechos de autor, la responsabilidad por daños causados por la inteligencia artificial y obligaciones de privacidad. O sea, imagínense este tema, ¿no? Responsabilidad por daños causados por inteligencia artificial. Ya no estamos hablando por el mal uso de la información, sino por daños causados por inteligencia artificial, a lo mejor porque no se supervisó de forma correcta, a lo mejor porque no se utilizó en el proceso que debería de hacerse, o si sí se realizó bajo todas estas normativas y todo lo que se había establecido y aún así generó errores a la hora de que está brindando la información, entonces, ¿qué es lo que va a pasar al respecto? Ahí en esos contratos es donde se tiene que establecer estos parámetros para saber cómo se va a actuar. Hoy en día, la mayoría de las empresas no tiene estos desgloses en específico, ¿no? Entonces, sí es importante que se pueda tener un control también a este nivel. El último punto aquí dentro de las sugerencias es un monitoreo continuo. Toda inteligencia artificial debe de ser supervisada por una persona, debe de ser monitoreada continuamente. ¿Por qué? Porque los resultados que da la inteligencia artificial puede generar errores. ¿Y por qué puede generar errores? Porque los datos también con los que se está entrenando pueden tener errores al respecto. Entonces, el monitorearlo continuamente nos ayuda a detectar y corregir estos errores. Nos ayuda a evitar el uso indebido de datos que se vayan a estar obteniendo o incluso nos ayuda para evitar la violación de los derechos de cada uno de los usuarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos implementar mecanismos específicos de supervisión y auditoría. Y dentro de estos, pues vamos a establecer también procesos para responder las quejas y los incidentes de privacidad. Recuerden que la inteligencia artificial no es algo estático, es algo que está creciendo constantemente y que puede ayudarnos en la toma de decisiones, pero va a depender de cada una de las empresas en el cómo lo está implementando y cómo debería de estar satisfaciendo las necesidades que están requeridas. Para esto, pues no solamente tenemos que ver el tema de las sugerencias, sino también vamos a visualizar lo que son las estrategias y la gobernanza, de tal manera que sea mucho más efectiva su implementación dentro del ámbito legal. Ok, aquí vamos a ver primero las estrategias. En estas estrategias vemos 4 cuadrantes. El primero, aquí arriba tenemos documentación, los contratos, acá abajo mercados y metadatos y la contribución humana. Dentro de esta documentación, que está aquí en la parte superior del lado izquierdo, nosotros tenemos que documentar de una manera exhaustiva el proceso creativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo mediante el registro de los prompts utilizando, utilizando un registro detallado de cómo se está generando este contenido. Esto nos va a ayudar para que podamos identificar también dentro del mismo prompt, pues la fecha, el horario o el uso, la hora de uso que tuvo, la plataforma, la herramienta de inteligencia artificial que fue utilizada para obtener este contenido. También debemos de documentar la intervención humana.
es decir, guardar un registro de cualquier modificación o edición realizada por otras personas y el contenido que se está generando por la misma inteligencia artificial también debería de tener ese registro. ¿A qué nos va a ayudar esto? Sencillo, a fortalecer el argumento de la contribución que se tiene como cada uno de nosotros como usuarios finales en la obra de lo que es la misma inteligencia artificial. El siguiente punto tiene que ver con un almacenamiento seguro. Cuando nosotros estamos utilizando sistemas de gestión para la documentación, estos nos deben permitir una trazabilidad directa para que también podamos tener una recuperación de la información en caso de ser requerido. Imagínense si nosotros no tuviéramos una estrategia que nos permitiera la documentación. Yo sé que a la mayoría no le gusta documentar, ¿no? Que esto es como para áreas muy, muy puntuales de qué es lo que se qué es lo que se debe de estar haciendo, en cuanto a reglamentos y demás. Ok, aunque no nos guste mucho, el que nosotros estemos involucrados en el área o con la práctica de inteligencia artificial, es necesario que si empezamos a generar ya este tipo de reglamentos o este tipo de seguimientos, no sea solo un área en específica quienes van a estar colaborando, sino que haya varias personas. Por eso es importante que cuando tengamos algún caso de uso, estemos acostumbrados a tomar algunas notas. Esas notas nos van a seguir ayudando dentro de la mejoría de la implementación de inteligencia artificial y de una manera sencilla. Si tenemos dudas de cómo se hace, vamos acá a lo que corresponde, por ejemplo, a ChatGPT o a la parte de Copilot en la versión gratuita y le vamos a decir, ¿sabes qué? Ayúdame a generar un esquema de registro de documentación para el uso de inteligencia artificial en el proceso. Ay, perdón, no estoy escribiendo aquí. Va de nuevo. Lo dejé acá en el aire. Vamos a poner, ayúdame a generar un esquema de documentación para registrar el proceso de le vamos a poner legislación de datos para el área contable. Ok, entonces aquí lo que necesitamos, tal cual es un esquema, aquí nos va diciendo qué es lo que podemos estar implementando y también si nosotros quisiéramos decirle, crea una tabla para llevar estos registros. Entonces, crea una tabla para llevar estos registros. Entonces, aquí vamos a observar que nos puede brindar información específica, no solo en la parte teórica que estamos viendo ahorita para generar esas estrategias, sino que a través del mismo Copilot, a través de la inteligencia artificial, podemos tomar en cuenta estas opciones que nos brinda para poder llevar un seguimiento de nuestras acciones. Entonces las validamos y las podemos implementar y las vamos seccionando. Pues a lo mejor uno que sea para registros nada más de prompts, otro para las ediciones humanas que vayan teniendo. ¿Qué más podemos tener? Pues a lo mejor si nosotros hablamos acerca de un enfoque en el concepto de obra compuesta o colaborativa, estamos hablando ya de una colaboración con inteligencia artificial. Y vamos enfatizando todas estas contribuciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí abajo si hablamos de contribución, ya llegamos a atribuciones del derecho de autor, la dirección creativa y así en lo sucesivo. Del lado derecho, en la parte superior, aquí están los contratos. Estos contratos
con proveedores de inteligencia artificial deben establecerse de manera clara, precisa, para saber qué es lo que se tiene, a qué se tiene acceso y también donde se deba de especificar la titularidad de la empresa y los derechos que se puedan tener sobre el contenido generado y las responsabilidades en caso de infracción. Aunado a esto, pues los acuerdos internos se establecen políticas y dentro de estas políticas, pues nos van a ayudar a regular el uso de la misma inteligencia artificial para la generación de este contenido, de tal forma que lleguemos a este puntito, generar nuestro contenido con qué, con inteligencia artificial, pero que vayamos regulando todos estos aspectos. También el último tiene que ver con el marcado y los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Por ahí dirían los datos de los datos, ¿no? ¿Cuándo se hizo este registro, no? O cuándo hizo su inicio de sesión. Por ejemplo, si tienen un teléfono celular y en el teléfono podemos ver ahí cuándo me hablaron, ¿no? Cuándo recibí una llamada. Ah, pues ahí queda el registro de cuándo recibí la llamada. Ok, y si estoy en el chat, ah, ¿en qué horario me escribió? Ah, en tal horario. Y si me mandó un archivo adjunto, ¿dónde está almacenado? ¿Quién tiene acceso? Y si se hicieron modificaciones. Esos detalles adicionales que se están teniendo a las acciones en concreto son lo que conocemos como los metadatos. Y estos nos van a permitir que nosotros estemos identificando acciones específicas con información concreta, como tipos de datos, horarios, información muy puntual sobre incluso quiénes están llenando qué tipo de información, etcétera. Nos van a ayudar a tener el contexto de lo que está sucediendo. Por eso es importante tomarlos en cuenta. Y bueno, dentro de las estrategias, pues también necesitamos saber cómo va a ser una gobernanza de toda nuestra información. Esta gobernanza nos va a ayudar a garantizar una inteligencia artificial responsable. De hecho, cada empresa es responsable de implementar una serie de medidas claves para que les pueda ayudar el ocupar una inteligencia artificial. E inclusive, cuando nosotros estamos hablando acerca del contenido generado por la misma inteligencia artificial, se deben de establecer políticas internas para la capacitación adecuada y el monitoreo continuo de los mismos sistemas de inteligencia artificial. Aquí tenemos 4 puntitos que nos pueden ayudar. La debida diligencia. Se tiene que hacer un esfuerzo razonable para asegurarse que los datos que se están utilizando sean precisos, completos y obtenidos de manera legal y ética, y que sirvan para el mismo uso de la misma inteligencia artificial. Recuerden que si nosotros no cumplimos con esos lineamientos que están para la inteligencia artificial y empezamos a generar contenido a través de fuentes no reconocidas, a través de información que no es buena, información basura, el resultado que tengamos de la misma inteligencia artificial tampoco nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque se encuentra contaminada. Por eso es que nosotros tenemos que tener toda esta debida diligencia. ¿Cómo podemos saber cuáles datos son correctos y qué no? Ok, cuando se habla, por ejemplo, del uso de una inteligencia artificial como lo que es Copilot, ya con un licenciamiento de pago, yo puedo implementarlo con los diferentes usuarios de mi organización y cada usuario tiene acceso a diferentes apartados, como OneDrive, que es nuestra nube personal, o como SharePoint, que es nuestra nube colaborativa. En este caso, si yo me voy aquí a OneDrive, voy a poder visualizar toda la información que tengo para poder llegar a ciertos planes dentro de mis actividades diarias con mi equipo de trabajo. Entonces, pues aquí tengo documentos de Word, de Excel, de PowerPoint y demás, y yo puedo ir revisando algunos de estos elementos de forma continua. Por ejemplo, vamos a tomar acá. ¿Sabes qué? Necesito revisar este resumen de una reunión. Ah, pues aquí resulta
que yo ya le había pedido a Copilot que me generara este resumen. Y este resumen está en un documento de Word que está comprendido, que me dice aquí, mira, este fue el resumen obtenido, la fecha, la hora, quién fue el organizador, los asistentes, los temas tratados, los detalles, etcétera, y hasta hay una imagen al inicio. Cada uno de estos documentos tiene que tener información precisa. Si hay información que no sea precisa y yo empiezo a trabajar con mi inteligencia artificial y no delimito qué archivos son los que va a estar ocupando, puede que me tome información de archivos históricos que yo sé que son reales, pero que no son actuales, o puede que me tome información de un borrador que hice en algún momento que no está completa la información. Por eso, cuando nosotros estemos trabajando con inteligencia artificial, necesitamos delimitar justo ese punto para que podamos tener información confiable. ¿Qué más es necesario hacer? Una revisión del contenido. Cuando nosotros generamos información a través de la inteligencia artificial, nos va a aparecer en algunas aplicaciones, aunque, bueno, no en todas, pero en algunas, pero el concepto es para todas, nos va a aparecer la leyenda que se generó con inteligencia artificial y puede contener errores. A lo mejor no lo vemos de manera directa o nos lo ponen al inicio de la primera interacción que se tuvo con la inteligencia artificial y luego se nos olvida. Hay algunas personas, porque me ha tocado el caso, que me dicen, es que lo busqué en internet y la respuesta me la dio la inteligencia artificial, entonces esto es correcto, porque me lo está dando la inteligencia artificial. No es así. No porque nos dé la información la inteligencia artificial, tenemos que creer por completo lo que está diciendo. Nosotros somos los especialistas en diferentes áreas y debemos de conocer los datos y el área de donde estamos solicitando la información a la inteligencia artificial. No porque antes nos decían las mamás, ¿no? A ver, si tus amigos te dicen esto, ¿tú le crees? Hoy en día es, si la inteligencia artificial te lo dice, ¿tú lo crees? No, también lo podemos poner en duda y tenemos que revisar que la fuente sea exacta. Entonces ahí la revisión del contenido depende de nosotros. ¿Para qué? Pues para que la información que está arrojando sea precisa, no discrimine a nadie y tampoco infrinja los derechos de autor o los derechos de terceros. Esto nos va a ayudar mucho para que para que tenga un valor significativo para las personas que lo están consultando y sobre todo cuando estemos tomando decisiones. Imagínense que tomamos decisiones en información que nos contaron que existe, que no validamos y entonces pues no sabíamos si es cierto o no, pero como confiamos en la fuente y no la revisamos porque no supimos de qué punto lo sacó, pues le estamos ahí tomando la información. Y esto incluso es una pregunta que se realiza durante los cursos de capacitación, ¿no? Oye, pero lo que yo quiero es que ya la inteligencia artificial me dé la respuesta. Y si la respuesta que me está dando no es la correcta, pues yo ya no tengo tanto tiempo para estar validando. Aunque la inteligencia artificial puede estar contenida generando la información con contenidos que sean fiables, va a reducir significativamente el que cometa errores. Pero nosotros tenemos la obligación de hacer una supervisión como usuarios finales. Por eso es importante que también tomemos en cuenta y no lo demos por sentado. A lo mejor la actividad que hacíamos sin la inteligencia artificial, pues nos llevaba un par de días. A veces les digo a algunos compañeros, oye, ¿cuánto tiempo tardas en hacer un sistema con ciertas características, ¿no? Un sistema web. No, pues a lo mejor para todo esto que necesitas, pues me tardo unas 3 o 4 semanas. Ah, ok. ¿Y qué necesitas? No, pues necesito todos estos elementos previos, que me digas toda esta información, revisar de este lado las implementaciones y demás. Ah, ok. ¿Y qué pasa si lo que yo quiero que hagamos
se hace con esta otra herramienta que ya integra inteligencia artificial y tiene todos estos esquemas y todo lo que me estás pidiendo. ¿Cuánto tiempo te tardas? No, pues si lo voy a ocupar a lo mejor en 3 días o menos, ya lo tengo. Ok, pero ¿qué tiene que hacer también? Revisar que funcione correctamente. No por el hecho de que se haya creado con la inteligencia artificial el sitio web, quiere decir que ya está funcionando correctamente. La persona que se dedica a hacer estos desarrollos, que sabe que lleva 3 o 4 semanas, tiene la habilidad para poder revisar que se esté trabajando y que esté funcionando correctamente. Y si no está así, entonces lo revisa y lo corrige. Esa es nuestra labor. Tenemos que estar haciendo este seguimiento en la revisión de contenido. De manera adicional, tenemos las políticas internas y la capacitación. Todas las empresas deben de establecer políticas internas claras que rijan el uso de la inteligencia artificial. Y eso se logra al establecer una capacitación adecuada, incluso sobre estas políticas, dónde sí se va a utilizar, dónde no, cuál es el propósito de la inteligencia artificial, qué inteligencia artificial se va a estar utilizando, en qué procesos es indispensable que se ocupe, en dónde no debería de estarse ocupando, cuál es la información sensible que debería de tener una etiqueta de privacidad para que no se le dé acceso a la inteligencia artificial, cuáles son los sitios web que va a tener permitidos y cuáles no para utilizarlo. Dentro de mi nube, por ejemplo, en SharePoint o en Teams, cuáles son los sitios donde sí voy a tener ciertas restricciones y cuáles no, etcétera. Todo esto debe de hacerse saber a cada una de las personas que va a estar teniendo interacción con la inteligencia artificial para que esto sea mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque también es parte de la cultura que se va a tener en la organización, el que se tengan cuestiones y se aborden de manera tranquila o transparente como la privacidad de los datos, los derechos de autor, la discriminación, la transparencia. El tener una capacitación de este estilo nos va a garantizar que todas las personas que están dentro de la misma organización comprendan lo importante que es y que sepan aplicarlas, no solamente a nivel teórico porque les hicimos un examen de opciones múltiples, sino que lo sepan implementar en la vida diaria en los procesos que están llevando a cabo. Y bueno, por último, en este esquema vemos el monitoreo continuo. Los sistemas de inteligencia artificial deben de ser monitoreados constantemente para corregir posibles problemas. Si de repente estamos trabajando, no sé, con hojas de cálculo, está implementada la inteligencia artificial, por ejemplo, en el caso de Excel con Copilot, y de repente vemos que estamos con un análisis y dentro de este análisis el resultado que me está dando Copilot no me está cuadrando. Digo, ¿por qué no me está cuadrando? Empiezo a hacer la validación y por ahí me faltaban algunos datos. Entonces Copilot no me está diciendo, oye, te faltaron estos datos aquí porque no puedo hacer el cálculo regular. Por eso necesitamos hacer la verificación nosotros. Si conocemos la información, sabemos cómo se trabaja, pero es importante tener de manera adicional esta visualización. Ok, ya llegamos a la mitad de la sesión, así que vamos a ir a nuestro descanso, nuestro inter, no se desconecten, pueden tomar ahí pueden tomar un pequeño descanso y nosotros regresamos en 10 minutos. Y ahorita, si tienen dudas, déjenlas ahí en preguntas y respuestas. Regresando, abriremos un espacio para esto. Gracias.
Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con nuestra segunda y última parte del evento del día de hoy. Les recuerdo contestar la encuesta de asistencia que ya está publicada en el chat de preguntas y en 5 días hábiles ustedes van a estar recibiendo su diploma de participación y su insignia. Es importante también mencionar que si alguien no puede visualizar la encuesta de asistencia, al final vamos a publicarla a través de un código QR. No olviden dejar sus dudas y en el chat de preguntas destacadas y bueno, vamos a iniciar con nuestra segunda parte. Adelante, Sam. Muchas gracias, Rebeca. Antes de continuar de lleno, por acá voy a responder, vamos a ver cuál. Dice, ¿hay formas de saber si los archivos fueron generados 100% con inteligencia artificial o fue una colaboración? Bueno, todavía sigue la pregunta, voy a responder esta primera parte. No, tal cual, o sea, no hay una forma de saber si esto fue 100% hecho con inteligencia artificial o una colaboración. Porque sí hay muchos programas que te ayudan para detectar si algo fue generado a través de inteligencia artificial, si hay algún detalle adicional que te pueda servir en Internet, pero no son 100% confiables. ¿Por qué? En mi caso, cuando los he estado explorando, empiezo a revisar contenido que empecé a generar hace años atrás, antes de pandemia, antes de que tuviéramos acceso a tanta tecnología como hoy en día. Archivos que estuve generando durante diferentes tipos de investigaciones, las paso a una inteligencia artificial y me dice que fue generado con inteligencia artificial en cierto porcentaje, lo cual no es así, porque en primera instancia no se tenía acceso a esa tecnología. En segunda instancia fue fue por mi propio, mi autoría directamente, redacción, revisiones y demás. Entonces, aunque sí nos pueden servir hasta cierto grado, no son 100% confiables de que, es esto y no. Lo que les he venido comentando durante toda la sesión, es indispensable que todo lo generado por inteligencia artificial sea supervisado por cada uno de los usuarios. Entonces, te puede dar una sugerencia, te puede dar una ayuda. Algunas de estas, cuando ya el contenido está en Internet, que está público y demás, te dice, mira, esto pudo venir de tal lugar y es esto, ¿no? O cuando subimos un fragmento de alguna obra literaria, ya lo reconoce y te dice, mira, esto pertenece a esta obra literaria y te refiere a la novela, donde lo puedes encontrar, el autor, etcétera. Pero sí hay muchos recursos que todavía no los considera, no los tiene completamente identificados, ¿no? Entonces, cuando son nuevecitos, sí le cuesta mucho trabajo a la inteligencia artificial. De ahí que dependan del entrenamiento que se está teniendo. El otro punto de aquí en esta pregunta, si el personal es inexperto en el uso de la inteligencia artificial, hay esa forma de saber. A ver, voy a leer de nuevo. ¿Hay forma de saber si los archivos fueron generados 100% con inteligencia artificial o fue una colaboración si el personal es inexperto en el uso de inteligencia artificial? Bueno, si el personal es inexperto en el uso de inteligencia artificial, creo que el primero que tendría que revisar esa información es el supervisor, revisar con él que realmente sepa. No sabemos si está haciendo servicio social, becario, o no sabemos el nivel que tiene de expertise al respecto. Y si hay dudas, entonces el supervisor de esa persona debería de estar revisando ese tipo de contenidos como para tener mayores antecedentes. Y sí, definitivamente el trabajo generado con inteligencia artificial, pues no podemos decir que sea completamente funcional. Puede que sí, porque tiene muy buenos resultados, pero debe de ser supervisado y no por el hecho de que encontremos alguna aplicación que diga, te voy a decir si esto fue hecho con inteligencia artificial, realmente sea real lo que nos está diciendo, ¿no? Por todo ese marco que les comentaba hace un ratito. Ok, bueno, si tienen más dudas, vamos a revisarlas al final de la sesión en medida de que el tiempo lo permita. Vamos a este siguiente aspecto,
que tiene que ver también con todo lo que son las estrategias para la inteligencia artificial responsable, pero vamos a ver el tema de normativa. Dentro de las normativas o dentro de la normativa que nosotros tenemos que validar aquí, encontramos que hay algunos elementos específicos, como cuáles. Bueno, está la normativa general, en donde tenemos la regulación de protección de datos personales. Esto tiene que ver también con reglamentos a nivel internacional, como el RGPD. En este caso, ese reglamento de manera muy precisa nos permite que nosotros llevemos una protección de datos mucho más elaborada. Cuando Microsoft dijo, vamos a implementar la aplicación de Microsoft 365, que antes se llamaba Office 365, hubo países que decían, no vamos a estar participando por completo, aún antes de la inteligencia artificial, porque ellos necesitaban ver las regulaciones que existían. De hecho, en Europa se generó justo ese reglamento para que se pudiera estar validando la información, que los datos realmente estuvieran protegidos. Es un punto muy importante el que se debe de estar trabajando y para ellos es indispensable el que puedan tener la seguridad de que sus datos no van a salir de ese lugar, que se va a trabajar de manera transparente y que cumplan con todas las leyes que ya tienen establecidas. Cuando surge el tema de inteligencia artificial, dicen, miren, ya está la inteligencia artificial, se va a poder implementar y demás. Hubo países que dijeron, hasta que no esté completamente regulado, nosotros no vamos a participar en el uso de inteligencia artificial. Cuando ya se encuentra regulado todo este tema y que ya existe, por ejemplo, en el caso de Copilot, una normatividad impresionante que está cumpliendo de estándares a nivel internacional, entonces nos brinda mayor confianza. Mucha de la inteligencia artificial que existe, que está saliendo, que se está probando y demás, no cumplen con estas normativas. ¿Y qué hacemos? Dejamos expuestos nuestros datos, dejamos expuesta nuestra información y nos convertimos también en parte del proceso de entrenamiento de la misma inteligencia artificial. ¿Qué más encontramos aquí? Bueno, existen otros elementos que nos ayudan a regular, como el CCPA, el LGPD, y otros elementos. Es como la norma de ciberseguridad, la legislación de propiedad intelectual y patentes, la legislación laboral. Pero también tenemos ya de manera más puntual normativa específica, como lo que es el RIP, que son las recomendaciones generales para el tratamiento de los datos de inteligencia artificial. También está recientemente la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Esta ley es un parteaguas para todos los países a nivel mundial, porque no existía algo así antes de esta ley. Con el tema de todo de lo que es la protección de datos, que veíamos que en Latinoamérica realmente pues no hay como tanta regulación al respecto, podemos tomar como base esta ley para las organizaciones e irla adaptando según sea necesario. También hay otras, como la guía de la OCDE y las directrices de la UNESCO, que nos permiten tomar un punto de referencia de lo que se puede estar implementando para los usuarios, para los procesos o incluso para casos específicos. Entonces, aquí sí es necesario la lectura obligatoria de cada uno de estos elementos. Si decidimos ahondar, por ejemplo, en lo que es el RIP, en nosotros vamos a encontrar que nos ayuda a cumplir con las normas locales, que nos ayuda a incorporar la privacidad y ética y seguridad desde el diseño y también lo que está por defecto. ¿Por qué? El RIP es lo que conocemos como la Red Iberoamericana de Protección de Datos y se dedica a generar estas recomendaciones para guiar en lo que es tema de legislación sobre el tratamiento de los datos personales, ya con el contexto de inteligencia artificial.
y hay varios países que son miembros. Entre estos está México, y en México por ahí hay un par de organismos que se dedican a la transparencia de los datos, que son los que deberían de brindar un poquito más de información en este sentido para cumplir con este tipo de normas locales. Nos ayuda también este RIP porque tiene lo que es el principio de responsabilidad demostrada. Nos ayuda a diseñar esquemas de gobernanza en quienes van a desarrollar la inteligencia artificial para garantizar también lo que es el tratamiento de los datos personales en los proyectos, respetar los derechos de propiedad, asegurar la calidad de los datos y utilizar herramientas de anonimización para que los datos que nosotros estemos trabajando dentro de la inteligencia artificial, cuando es entrenada, no queden expuestos datos personales, por ejemplo, o datos confidenciales. Por eso es importante conocer más a detalle este aspecto. De ahí, pues vamos a ver que no solamente es esta que es la normativa específica, sino nos vamos a ir ahorita a la normativa general, que es RGPD. Vamos aquí, que en este caso es el reglamento que les comentaba, que se empezó a generar a través de toda la Unión Europea. Es el Reglamento General de Protección de Datos, y este brinda un marco legal para la protección de datos personales. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando le exige a la inteligencia artificial que para poder ser utilizada requiere un mínimo de datos, es decir, no un mínimo, una minimización de datos, es decir, que solo tiene que solicitar los datos que sean indispensables. No necesitas saber, bueno, si es una aplicación donde vamos a ir, por ejemplo, no sé, vamos a trabajar con proyecciones de ventas y necesitamos los datos de los empleados, pues no necesitamos saber la tabla de vacunas que tuvo cada uno de los empleados dentro de este ejercicio, ¿no? Lo que nos interesan son las ventas, en dónde se encuentra esta persona y cómo es que lograron ciertos objetivos. No necesitamos datos más allá. A eso se llama minimización de datos. Luego viene lo que es limitación de la finalidad. En este aspecto, solo son para un fin común. No voy a ocupar los datos que recolectamos para el histórico de las ventas y sacar una proyección para, para para después llamarle a los clientes, a lo mejor que están participando, y estos clientes los involucro en un proyecto completamente diferente, ¿no? En algo que no tiene nada que ver, o incluso que yo se los doy a terceros. Entonces, ahí necesitamos identificar para qué van a ser utilizados. Luego, la exactitud, mantener los datos exactos y actualizados. Ok, ya tenemos los históricos, ya sabemos cómo se estuvo trabajando. Ahora, los datos que estamos recopilando en tiempo real, necesitamos hacer una verificación, y si en este tipo de datos se requiere la actualización de registros que ya existían, hacer esa actualización para que realmente continúen con esta misma línea con esta misma línea de conocimiento que se está generando a través de la inteligencia artificial. Luego tenemos lo que es la limitación del plazo de conservación. ¿Cuánto tiempo es necesario que realmente se conserven los datos? Hace ratito les contaba, ¿no? Por ejemplo, si teníamos una tarjeta de crédito y queríamos ir a la institución bancaria y decirle que dieran de baja nuestros datos, a lo mejor nos dicen no, porque se tienen que quedar aquí de tanto tiempo. Usted firmó que el acuerdo iba a estar de por vida prácticamente y se quedan aquí. O ¿sabe qué es? Nada más es en lo que usted realiza el proceso. Si se le da la tarjeta, pues se continúa aquí, pero en el momento que usted cancele la tarjeta, ya no hay necesidad de conservar sus datos más que por un periodo de unos 5 o 10 años, ¿no? Ese tipo de limitación de plazo de conservación debe de estar establecido también en la inteligencia artificial para que solo sea con un propósito muy puntual con el que se esté trabajando nuestros datos.
De ahí que dependa también la integridad y la confidencialidad. Garantizar la seguridad de los datos mediante técnicas y esta parte de, mediante la parte de técnicas y organización y una forma de organización apropiada. Entonces, si nosotros decimos, estos son mis datos, son exactos, mira, nada de eso se ha corrompido, se ha manejado de una manera coherente y se mantienen confidenciales. ¿Por qué? Porque no están expuestos. Entonces, eso se logra con una seguridad adecuada. ¿Qué más necesitamos? Los derechos de los interesados. Respetar estos derechos de acceso que rectifiquen, que también se puedan, limitar respecto al tratamiento de los mismos datos o se puedan portar. Entonces, estos derechos que ya tienen cada uno de los usuarios, vamos a ver que deberían de estarse cumpliendo. Por otro lado, la evaluación de impacto en lo que es la protección del mismo dato o de la misma información que se está almacenando para que no tengan riesgos en cuanto a derechos y libertades de las personas que están proporcionando su información. Y no solamente esto, pues también existen otras legislaciones o leyes que nos ayudan con el tema de la protección de datos a nivel nacional e internacional. Si nosotros quisiéramos adaptar algo así para nuestra organización, podríamos decirle a la inteligencia artificial que nos ayude. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos por aquí a Copilot, pero también puede ser ChatGPT. Vamos a ocuparlo, estamos en la versión gratuita y le podemos decir, ayúdame a generar un ayúdame a generar un marco normativo para el uso de datos e inteligencia artificial para mi organización y que éste se adapte al RGPD, Listo, hasta ahí la primera parte. Ahorita le vamos a poner algunos detalles adicionales. Entonces, lo primero que queremos es generar este marco normativo para el uso de los datos de inteligencia artificial. Y aquí ya viene marco normativo, el nombre de la organización y aquí introducción, objetivo, ámbito de aplicación, los principios generales. Me está trayendo los artículos, bases legales, evaluación de impacto y estos artículos vienen directo del reglamento que comentábamos hace un momento. Ya tenemos forma de trabajarlo. Aquí me está diciendo, anexos estos, guía para informar a los interesados. Le voy a decir, ¿sabes qué? Ok, aquí me dice, ¿te gustaría que convirtiera este marco en un documento de Word o PDF? También puedo ayudarte a adaptarlo en un caso específico en que se trabaja en una organización del sector salud, financiero, educación. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Sí me gustaría. Sí, en Word, en archivo de Word y en archivo de Word. Dice que está analizando y vamos a ver si tiene el alcance para poder generarlo de manera directa. Si no, lo que me tocaría hacer es copiarlo, pegarlo de manera específica y poder trabajar. Ok, aquí ya lo tenemos. Vamos a descargarlo, vamos a ver si este es correcto. Y si es así, pues ya tendríamos un alcance adicional del uso de la misma inteligencia artificial y nos estamos ahorrando algunos pasitos. Aquí está ya nuestro marco normativo para el uso de datos e inteligencia artificial. ¿Cómo se están teniendo estos aspectos? Ok, si yo quisiera ahondar más en estos detalles, yo le puedo decir
que me brinde los enlaces de dónde tomó la información. Que lo personalice con plantillas. Aquí me dice que con plantillas específicas. Le voy a decir que si lo personalice, sí, personalízalo. ¿De qué sector son quienes nos visitan? Del sector de salud, de educación, financiero, díganme, y se lo pedimos ahorita aquí a ChatGPT. Sí, personalízalo, personalízalo en el sector. Vamos a ver a qué sector lo vamos a personalizar. Ok, lo vamos a dejar en el sector financiero. Financiero. Listo. Entonces, empieza a tener una interacción mayor para generarlo de manera directa al sector financiero y me dice que si queremos que agregue una plantilla, y aquí podemos ver, bueno, esta parte nuestra es la del análisis y le decimos que sí. Sí, agrega la plantilla. Listo. Vamos a dejar trabajar y de esta manera no necesitamos leer absolutamente todo, pero sí tener una idea principal de cómo se están trabajando algunos elementos. Aquí ya abro el otro marco enfocado al área financiera. Aquí ya está. Y también veíamos aquí que había generado el anexo. Vamos aquí para el sector financiero. Ok, denme un segundito. El anexo del marco normativo. Aquí está. Listo. ¿Qué me trae este anexo del marco normativo? Me dice qué es lo que se está citando ya de forma muy puntual dentro de este reglamento. No necesitamos entonces generar o inventar todo desde cero. Ya tenemos la ayuda de la inteligencia artificial. Solamente hay que irla adaptando a las necesidades que nosotros estamos teniendo en nuestra organización para cumplir con estas normativas de protección de los datos, de tal manera que sean parte de nuestra estrategia para tener una inteligencia artificial responsable. Recuerden que nosotros estamos en toda esta parte que es la legalidad del uso de la inteligencia artificial y también se trata de ser creativos. Al trabajar con la inteligencia artificial para apoyarnos en obtener este tipo de colaboración, depende también de la creatividad de cómo podemos nosotros estar solicitando estos elementos. Ok, otro puntito tiene que ver con la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que les decía que es como el más reciente que hay, que es un parteaguas en lo que corresponde a cómo está manejando estas leyes, porque es el primero que sale en este ámbito. Y de manera simple, pues nos ayuda a definir los requisitos y obligaciones para quienes, en este caso, para los desarrolladores y los implementadores de inteligencia artificial para estas grandes empresas o estas pequeñas empresas que se dedican al desarrollo de inteligencia artificial, aquí ya tenemos bases de lo que debería de estar tomando en cuenta para hacer uso de la misma. Clasificar las aplicaciones de inteligencia artificial en niveles de riesgo. Y ahorita vamos a analizar estos niveles de riesgo porque hay elementos donde definitivamente no debería de participar la inteligencia artificial. También estaremos revisando las normas separadas para los modelos de inteligencia artificial en el uso general, ya que ya que esta ley tiene normas de cómo se deberían estar estableciendo justo cada uno de estos modelos. ¿Por qué? Bueno, el alcance que tiene la ley nos establece el marco legal para la inteligencia artificial
clasifica también a los sistemas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo y nos permite establecer requisitos específicos para cada categoría. De ahí que tenga mayor relevancia también, porque es la primera legislación sobre este tema, porque no solo va a impactar en Europa, sino a nivel mundial. Y aquí lo podemos tomar en cuenta para la generación de las normas también dentro de nuestra empresa y así establecer lo que son los plazos para las empresas en función de los riesgos que los mismos sistemas de inteligencia artificial pueden tener. Estos niveles de riesgos vamos a clasificarlos o vamos a verlos en 4, que son la clasificación que tiene, y nos dice que dentro de estos tenemos lo que es el riesgo bajo. El riesgo bajo o nulo tiene que ver con sistemas de recomendación, por ejemplo, videojuegos que utilizan inteligencia artificial para mejorar la experiencia del jugador, los filtros de correo no deseado, sistemas de inteligencia artificial que son utilizados para la gestión de inventarios. Todo esto es de un riesgo bajo o nulo, ¿no? No tenemos mayor implicación. Luego tenemos aquí lo que es el riesgo medio en la parte inferior del lado izquierdo. En este caso, el riesgo medio ya son los asistentes virtuales, lo que son los chatbots o los agentes de inteligencia artificial, los sistemas también que generan o manipulan contenido con imágenes, audio, videos, todo esto que decimos, ay, pues mira, subes tu información y puedes tener este tipo de resultados, ¿no? La generación de un nuevo video, ¿no? Pero no utilizando nuestra imagen directamente, sino lo que ya existe, que ya está regulado, ¿no? De derechos de autor, imágenes y demás. Luego viene lo que son los sistemas de reconocimiento de emociones o categorización biométrica. En este sentido, si nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial y análisis de sentimientos, por ejemplo, análisis de sentimientos desde lo que se está hablando en redes sociales de un tema. Y entonces aplicamos la inteligencia artificial ahí para que nos diga cuál es la emoción más alta y cómo se está generando a través de las redes sociales con cierto hashtag. Entonces, pues mira, este hashtag está en tendencia y me dice que la audiencia se siente conmocionada, ¿no? O se encuentra alegre, o ¿sabes qué? Puede que haya problemas porque se encuentran enojados, etcétera. Estos son de riesgo limitado, riesgo medio, que entonces aquí los vamos a encontrar. Luego ya tenemos lo que es el riesgo alto. Aquí abajito del lado derecho tenemos el riesgo alto. En este caso, se necesita una evaluación del impacto antes de que se implemente. Es como cuando vamos al médico y nos dicen, usted no puede tomar medicamento controlado. ¿Por qué? Porque requiere supervisión. Hasta que usted no tenga esta valoración por el médico y que su médico vaya a brindarle este tipo de medicamento que tiene restricciones de uso por los efectos que pueda tener, los efectos secundarios, usted no debe de tomarlo. Ya revisa el médico, revisa el caso y todo y dice, bueno, ante las circunstancias que hay, pues los beneficios que puede tener el uso de este medicamento son mayores que las mismas consecuencias, aunque también va a traerle consecuencias, pero le sirve, ¿no? Así pasa igual con la inteligencia artificial. Algunas deberían de ser medidas antes de implementarse. ¿Cómo cuáles? Bueno, las de riesgo aceptable podemos ver que son sistemas que lleguen a utilizar técnicas subliminales o manipuladoras. Perdón, esas no, esas son inaceptables, perdón. Más bien, sistemas utilizados como componentes de seguridad en productos regulados o sistemas para la gestión y operaciones de infraestructura crítica. ¿Qué son infraestructuras críticas? Pues aquellas donde puede estar en riesgo la misma vida humana, ¿no? Entonces, ahí esas son de riesgo alto
Estas son de las que hay que validar si realmente la inteligencia artificial puede estar implementada. También sistemas utilizadas en el ámbito para la contratación. Ok, y si dejo que la IA contrate, pues mira, pues suena bastante bien. Ok, un tema es ayudarnos con la inteligencia artificial para que el área de recursos humanos o capital humano pueda hacerse cargo de tener a las personas adecuadas en puestos adecuados, porque además no solamente se trata de que el sistema valide las características que está diciendo el currículum, sino que también tiene que ver con la interacción que está teniendo y la percepción que puede tener una persona de otra en cuanto a las emociones, en cuanto al trato, en cuanto al análisis corporal, etcétera, ¿no? Todo esto que plantea el tener un contacto con otro ser humano. Es por eso que se le consideraría de alto riesgo si la inteligencia artificial se ingresa en un ámbito como es el de las contrataciones. En ese mismo sentido, también es un riesgo alto si lo utilizamos en la toma de decisiones sobre ascensos o despidos o la supervisión del rendimiento. ¿Por qué? Porque implica que debe de estar contemplando muchos aspectos de otros seres humanos que la inteligencia artificial no es capaz de ver. Por eso es que debe de ser medido antes de que pueda implementarse. Y definitivamente hay aspectos en los que nunca debería de utilizarse la inteligencia artificial, que es lo que comentaba hace un momentito, que me había equivocado, que es el de sistemas que utilizan técnicas subliminales o manipuladoras para alterar el comportamiento humano. Ahí la inteligencia artificial es el riesgo inaceptable. No pueden ser implementados por los riesgos que conllevan. ¿Qué otro tampoco podría ocuparse? Otro ejemplo, que se exploten las vulnerabilidades de grupos específicos. Ok, tenemos tanta información demográfica que se puede sesgar a grupos específicos y luego ocupar la inteligencia artificial para generar algún tipo de daño. Ahí ese es un riesgo inaceptable y no debe de ser utilizada la inteligencia artificial e incluso debería de estar prohibido el uso de inteligencia artificial en estos ámbitos, ¿ok? Otros aspectos, pues también con sistemas de puntuación social implementados por autoridades públicas. Esto también debería de estar prohibido. El sistema de identificación biométrica remota en espacios de acceso público con fines policiales. El hecho de que vayas caminando por la calle y ya te esté teniendo identificación biométrica y que puedas tener acceso a toda la persona. Esta parte también debe de estar restringida por el riesgo inaceptable que puede contraer hacia el uso con la misma sociedad. Entonces, vamos a ver que esta ley que se implementó en Europa hace poco del uso de inteligencia artificial nos ayuda a tener un panorama mucho más amplio de lo que sí podría ser aceptable, qué no, con qué riesgos se conllevan y que deben de aplicarse dentro de las organizaciones. Y nosotros ir viendo estos lineamientos para saber dónde cae el rubro donde nos encontramos laborando y cómo se puede estar adaptando, y si hay algo donde el riesgo es alto, se tiene que hacer un análisis profundo de si es viable o no es viable, y en el caso del riesgo inaceptable, definitivamente, más que solamente prohibirle a la inteligencia artificial, que por cultura esto no se pueda ocupar. Ok, y no solamente es ese puntito, también tenemos lo que conlleva la ciberseguridad. En estos aspectos, nosotros podemos encontrar al menos 3 elementos que nos pueden ayudar. Primero, la directiva NIS. Esta es una directiva europea. Les comento, en la Unión Europea, como hemos visto durante toda la sesión, llevan la delantera en todo lo que es
el tratamiento de datos con inteligencia artificial o con sistemas informáticos. Entonces, esta directiva que se llama NIS, lo que hace es establecer requisitos de seguridad para los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales. La inteligencia artificial puede estar sujeta a esta directiva si se utiliza en infraestructuras críticas. Entonces, aquí podemos tomarla en cuenta dentro del tema de ciberseguridad.